¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos en Contragolpe. Primer programa de 2022. Lo vamos a recibir en esta secuencia que hemos inaugurado últimamente, en estas conversaciones con Rodrigo Esteves, que tienen que ver con repasar un poco la actualidad política, con sentido histórico, con perspectiva. Y habíamos quedado en el último envío en un repaso de cómo quedan posicionadas las distintas candidaturas, las distintas opciones para el año 23. 22, yo creo que va a ser un año de mucha discusión económica, porque de cómo se presente el 2022 y su performance en los números va a decir mucho de las expectativas que se creen para el bloque gobernante como para el bloque opositor. Pero bueno, en un minuto venimos con Rodrigo Esteves, repasamos los nombres que estábamos zarandeando y le vamos a colar algunas cositas que se fueron provocando en la última semana política del 21. Ya venimos. Así que ya sabes. Cualquier cosa que necesites, me avisás. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, querido Roberto, y buenas noches para toda la audiencia y sobre todo buen año, que arrancamos este 2022 dialogando una vez más. A ver el 22, porque el 20 y el 21 te la regalo, ¿no? El 21 nos despide a todo rebrote COVID. Bueno, veremos a ver qué pasa y cuánto de esto va a afectar a la economía. Pero como te decía, enlazando con la introducción, me parece que la suerte de lo que pase en la economía va a definir mucho de la conversación del 23, ¿no? Dicho esto, en el último programa habíamos repasado algunos nombres de PRO, Cambiemos, de Juntos por el Cambio, pero más en la variante de Cambiemos, ¿no? En cuanto a las expectativas políticas. Y justo esta semana, que ya, semana hábil, digo, que ya terminó, se coló un tema que puso en carpeta y en primera posición, digo, en cuanto a renombre, de la ex gobernadora Vidal, actual diputada nacional, ¿no? En un tema vinculado a unas escuchas que aparecieron donde su ministro de Trabajo pedía armar una Gestapo, frase por cierto muy infeliz, ¿no? De la que se acaba de retractar, una Gestapo para combatir el poder sindical. Y bueno, eso derivó en que Vidal hable con varios periodistas, en off también, un poco desligándose de la situación, y también armando jugada propia, porque a través de su hombre de máxima confianza, quien fue su alter ego en la gobernación, Federico Salvay, ya se dejó trascender que lanza su candidatura presidencial. Hago mención a esto porque veo que no paran de aparecer candidatos a presidente en el bloque opositor, ¿no? Entonces, bueno, no sé si querés hacer alguna mención a este episodio. Que nos suma una precandidata. Teníamos una precandidata la semana pasada, para nuestros seguidores atentos, hablábamos de Patricia Burri, la actual titular del PRO,
y ahora sumamos una mujer más. Paradoja, al igual que Patricia Bullrich, si bien es mujer, tampoco de las protagonistas de la agenda de género, digamos. Otra mujer con un perfil, si se quiere, también conservador. No sé si un perfil tan duro como el de Patricia Bullrich. Eligió una hoja de ruta que la hizo volver al distrito que la vio nacer, a la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que fue legisladora porteña en su momento, fue vicejefa de gobierno, y luego eligió pegar el salto a la provincia de Buenos Aires en una quimera que para algunos era motivo de sorna en la ciudad de Buenos Aires, que era ganar la provincia de Buenos Aires. La historia quiso que el peronismo presentara a dos candidatos fuertes. Uno fue Aníbal Fernández en la lista oficialista y otro fue alguien que ya nadie recuerda, Felipe Solá junto a Daniel Arroyo. Dos integrantes del primer gabinete de Alberto Fernández, pero que en aquel momento, recordemos, fueron junto con Sergio Massa. Esa divisoria de aguas del peronismo le permitió a María Eugenia Vidal ganar la gobernación de la provincia de Buenos Aires y tener 4 años un grado de visibilidad altísimo, que cerró en el 2019 con un imperativo que se generó en muchos medios de comunicación y a través de muchos de los operadores en esos medios, que era María Eugenia presidente. Recordemos que durante algún tiempo hubo una presión muy fuerte sobre el presidente en ejercicio, sobre Mauricio Macri, para que María Eugenia Vidal fuera la candidata del espacio del oficialismo en aquel momento. Esa quimera no llegó, María Eugenia Vidal debió ir por su reelección y perdió duramente contra otro desembarcado de la ciudad de Buenos Aires, Axel Kicillof. Pero la suerte le ha sido esquiva en la provincia de Buenos Aires. Me da la sensación que ella misma eligió esta hoja de ruta nueva, que es volver al distrito, y el distrito le permitió construir un triunfo parlamentario con 3 listas, en esa competencia donde Ricardo López Murphy y Adolfo Rubinstein robustecieron la primaria de Juntos por el Cambio, y ahora la tiene como una integrante más de la Cámara, digamos, ¿no? Esta situación que a veces, para quienes han pasado por el Ejecutivo, resulta compleja. 257 anónimos a veces se devoran a las grandes figuras de la política. De estos casos debemos seguramente recordar algunos. Veremos cómo la acompaña la suerte. La suerte esquiva este año, definitivamente, porque el cierre de año ha sido muy duro con esta irrupción en los medios de esta denuncia contra su ministro de Trabajo. Sí, quisiera recoger el guante porque ofreciste unas cuantas miradas, unos cuantos matices desde lo que fue su rutilante aparición, sin duda en el 15, cuando le gana a Aníbal Fernández. Y quiero reforzar lo que decís, porque esto me lo dijo a mí, y no es una infidencia porque creo que se lo debe haber dicho a muchos, pero me lo dijo a mí el propio Aníbal una vez hablando. Me dijo, no te confundas, más allá del personaje que a mí me montaron, de la fake, de lo que sea, mi problema central es que yo tuve que competir con una lista peronista muy competitiva, porque Felipe Solá hizo 20 puntos. O sea, no fue una elección de 5, 8 puntos, no, porque hubo una lista peronista de 20 puntos, ¿no? Que comió mucho en caladero peronista. Uno puede decir, bueno, comió mucho porque tenías a Aníbal, que, bueno, será o es motivo de un montón de análisis. Pero dicho todo eso, sigo recogiendo las esquirlas de tu ametralladora Vidal, y me quedo también con fue una candidata profundamente mimada por los medios dominantes, que en una decisión a mi gusto incomprensible todavía para esa mesa de arena que tenía el mundo de la comunicación de PRO, por supuesto encabezada por Durán Barba, que no le permite ninguna de las dos jugadas a ella, si vos pensás bien. Una era, por lo menos, adelantar la elección en la provincia de Buenos Aires al mes de marzo, que, debo decirte, lo recuerdo bien, un dirigente del Frente para la Victoria en ese entonces, o Unidad Ciudadana, o qué sé yo, me dijo a mí, en enero me lo dijo, en una playa de la costa bonaerense, si nos adelantan la elección nos destrozan, porque era enero, marzo, no tenemos tiempo, no vamos a armar, nos va a ganar la elección y vamos a perder la provincia de Buenos Aires. Esto era la certeza que tenía el peronismo / kirchnerismo en ese momento. Y no solo no le dejan adelantar,
sino que tampoco le permiten el desafío de ir por la presidencia. Creo que ahí se termina de consumar la derrota estrepitosa de Vidal y de Macri. En ese orden, digo primero Vidal porque la diferencia que le hace Kicillof en las PASO es descomunal. Diferencia que ella prácticamente no puede acortar en la definitiva. Cierro el capítulo Vidal diciendo, si me paro hoy y lo veo, creo que es una jugadora más para la galería que verdadera topadora electoral. Eso ya lo perdió. Me parece que cuando vos salís con una derrota de casi 20 puntos en la provincia de Buenos Aires, es muy difícil volver. Y si te fijas bien, y ya en serio cierro esto, su performance en la capital federal, puertas adentro, cuando vos hablás con la dirigencia, bueno, se la considera baja, por decir algo, ¿ok? O sea, una lista que no pudo superar los 50 puntos, y uno dice, che, pero 50 puntos. Bueno, sí, pero creo que era lo que necesitaba la Reta para consumar un triunfo arrollador que le evite a él las disputas internas que veo que le florecen, como esta que estamos describiendo. Pero bueno, cerramos el capítulo Vidal. Si querés, pasamos un segundito por lo que puede ofrecer el radicalismo. Te propongo, como la otra gran pata del bloque opositor, y ya sí después, como hoja de ruta final de este programa, te propongo que nos paremos un poquito en el frente de todos, a ver qué menú tiene. Del radicalismo habíamos dejado la semana pasada la puerta abierta de lo que significaba la elección de Gerardo Morales como presidente del partido. Nuevamente Gerardo Morales, porque Gerardo Morales ya fue presidente del radicalismo hace ya algunos años, más joven y aún no gobernador, ahora gobernador reelecto, presidente del Partido Centenario y a la vez también, debo decir, interlocutor válido frente a la Casa de Gobierno. Días pasados, a propósito del acuerdo fiscal y este consenso fiscal, debió ser uno de los que, como frontman, conversó con el presidente y terminó anudando este acuerdo que le resulta incómodo al gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que no lo suscribió. Es decir, la situación distinta acá de los tres gobernadores Juntos por el Cambio que responden al radicalismo, tanto el correntino Gustavo Valdés como el mendocino Rodi Suárez, y por otro lado el propio presidente del radicalismo frente a la situación de Rodríguez Larreta, que está, recordemos, en una complicada situación judicial tratando de recuperar dinero para las arcas públicas porteñas en virtud de su disputa con el gobierno nacional. Y te hago una pequeña, perdóname que te haga una interrupción para que vos la matices. Se habla también de un pase de factura soterrada de Larreta en esta jugada, ¿no? Es decir, bueno, por Morales, lo digo, Morales lo embiste cada vez que puede, lo acusa de maquinar conspiraciones en el radicalismo, vía Lustó, y le devuelve también esa gentileza de que Morales le vota el recorte presupuestario en la capital, con los diputados de Morales y el diputado, ¿no? Entonces, hay un pase de facturas, ¿no? Cruzado. Sin lugar a dudas, Morales es además un viejo integrante de lo que sería el sector del radicalismo del interior, que en algún momento fue como una especie de grupo federal, es decir, aquellos que siempre tuvieron una disputa con el centralismo porteño o metropolitano o del AMBA o como quiera denominarse, que durante muchos años fue el que eclipsó la gobernanza del radicalismo, sobre todo en los años de cierta pujanza del radicalismo del 83 en adelante. Recordemos el presidente en el 83, Raúl Alfonsín, oriundo de Chascomús, y el presidente del 99, que es Fernando de la Rúa, si bien oriundo de la provincia de Córdoba, políticamente nació aquí en las elecciones a senador de 1973, en aquel balotaje histórico donde el peronismo, para sorpresa de todos, pierde en la ciudad de Buenos Aires. Digo, los momentos de protagonismo del radicalismo del 83 a la fecha siempre tuvieron como grandes protagonistas y como grandes interlocutores a hombres de estos distritos, tanto de la provincia de Buenos Aires como de la ciudad de Buenos Aires, y lo mismo si hacemos una raíz histórica buscando en Irigoyen, Alvear, o el propio Balbín, que durante 40 años eclipsó la política del radicalismo. Digo, para derrota o para triunfo, siempre fue eclipsado por las fuerzas principalmente del centralismo, tantas veces criticado desde el interior, y Morales es quien hoy funciona como el ariete principal de un sector de
hombres del interior que intentan buscar una reivindicación. El tema central en lo que tiene que ver con la convivencia con el presidente me parece que además tiene que ver con un momento como fue el de la pandemia, donde tanto Morales como Rodríguez Larreta, como quienes tenían responsabilidades en el Ejecutivo, en sus distritos, se calzaron la pandemia al hombro y acompañaron al presidente. Recordemos que era muy difícil no acompañar al presidente cuando el presidente tenía 60-70% de aval popular. Sí, claro, claro. Pero bueno, cerrando el mapa de las patas radicales, digamos, de posibles ofertas electorales por el sillón de Rivadavia, digo, Morales es figura puesta. Lustó dice que se apunta en esa carrera. No sé, ¿te ocurre alguna otra figura más del radicalismo? Me da la sensación que Facundo Manes tiene una expectativa y me da la sensación que Gustavo Valdés también. Gustavo Valdés desde Corrientes, Facundo Manes de la provincia de Buenos Aires. Es impensable el triunfo de Diego Santilli sin tener en cuenta lo que significó Facundo Manes en esa PASO, y lo que significó Facundo Manes en esa PASO no solo por el hecho del 1.000.000 y tantos votos, sino además porque fue quien le dio cobijo a un sector grande que había tenido participación en la gestión de Mauricio Macri previa al 2015, pero que después fue muy destratado. En primera instancia, el mismísimo presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y en segunda instancia un sector del peronismo que a veces es incómodo para algunos, que tuvo espacio con María Eugenia Vidal, pero que después fue destratado, que es el sector de Joaquín de la Torre, que ahí acompañó también la lista de Facundo Manes. Y el otro tema de Facundo Manes es que incorporó a Margarita Stolbizer. Algunos ya no la recuerdan, pero fue una de las incorporaciones que tuvo Juntos por el Cambio en este último turno electoral, una de las tantas incorporaciones que desde la oposición se permitieron romper con la lógica de seguir por una tercera vía y sumarse a la vía opositora mayoritaria, que es la de Juntos por el Cambio. Sí. A mi gusto, y cerrando este pase de revista, mucho cacique, poca tropa. Esta es mi. Cuando veo tanto ahí, viste, digo, algo me hace ruido en ese bloque opositor. Me parece que han estallado las internas, las candidaturas, viste, están almorzándose la cena. Esta es la impresión que tengo, ¿no? Pero bueno, veremos a ver, porque nos vamos al otro barrio. Insisto con esto, sobre todo cuando te toca gobernar, la performance económica es central para las expectativas, es fundamental. Me parece que cuando se quiere cambiar un ciclo, eso es un factor muy determinante, muy determinante. No pasó en el 15, ya que nos gusta a nosotros jugar con esto de ir y venir un poco con la historia, porque al final, como dice mi amigo Juan Carlos Monedero, venimos de la historia. En el 15, si vos te fijás, un poco fue esto de, bueno, me voy más para atrás. En el 99 también, ¿no? Porque lo hablamos con vos la otra vez que pasamos revista. El 99 era, nosotros no venimos a cambiar el modelo, venimos a no robar, ¿no? Lo digo por la alianza. Entonces, no era una expectativa de cambio económico. Y en el 15, un poco, el voto fue, estoy cansado de los abusos del poder, pero no es que me vaya tan mal económicamente. Como dice un amigo mío, otro, también periodista, esto era un juego de platitos chinos, ¿no? No había que mover mucho los platitos chinos y había que dar una sensación de, bueno, más transparencia, más institucionalidad, ¿no? Bueno, Macri hizo un desparramo, entró como un elefante en un bazar y rompió todo, y bueno, también así le fue, ¿no? Pero en esta elección del 23, donde vos venís de varios años de retroceso, por ejemplo, del salario real, medido en donde quieras, en dólares, en inflación, en PBI, o sea, la participación social se ha caído. Creo que el factor económico va a ser el gran determinante de la elección. Entonces, no sé, vamos a ver cómo cierra el acuerdo con el fondo, esto que se llama rebote, si se consolida y te deja un efecto arrastre de 5, 4 puntos, como dicen algunos, sobre el Producto Bruto. Me parece que eso va a decir mucho. Y acá se abre el tema de la interna
en el Frente de Todos, porque como el presidente esa noche del 14 le propuso a la sociedad una PASO para todos los cargos electivos, bueno, se le ha recogido el guante y él mismo acaba de reafirmar que iría por la reelección, ¿no? Hasta donde sabemos, en el Patria no cayó muy bien ese regalito, lo tomaron como un presente griego casi, y se ha dejado trascender, si vos te fijás, eso de, ¿y Cristina qué va a hacer? ¿Y qué pasa si Cristina lo enfrenta a Alberto en una PASO? Todo un tema porque definitivamente ella en el último turno electoral, la última presidencial, tuvo una actitud una vez más que marca a fuego la política argentina, así como en su momento su marido fue quien dispuso correrse de la pelea y de una segura reelección que le hubiera permitido ascender a números que no consiguió. Reconozcamos que en el 2003 Kirchner no llegó ni al 25% de la mano de los varones del conurbano. Sin embargo, en el 2007 la tentación era grande. Primero porque tenía la Concertación, algo que hoy ya casi no se recuerda, pero tenía a todos los gobernadores radicales encolumnados detrás de él, entre ellos el propio Julio Cobos, que fue quien la acompañó como vicepresidente, y segundo porque era una oportunidad de reivindicar y tal vez hasta doblar ese número, es decir, transformar ese 22-23 en un 52-53. Pero bueno, eligió ser un tipo que rompió con los esquemas y proponer a su mujer, que tenía experiencia legislativa no ejecutiva. Ella sí fue por la reelección en 2011 con su ausencia. Recordemos que Néstor Kirchner muere en los días de precisamente en el día en que se hacía el censo nacional, efectivamente, y luego de esa reelección, ella sorprende en este último turno electoral anotándose como vice. Me sorprendería que fuera candidata a presidente, sinceramente me sorprendería que fuera candidata a presidenta, pero lo natural, creo, para ese espacio político es que por una vez propongan a la sociedad un candidato surgido de las nuevas generaciones, estas generaciones cultivadas en los 20 años de militancia del 2003, 2005 en adelante, cuando el kirchnerismo irrumpe en la política argentina. Me parece que sería lo más natural. Es decir, sí, ahí hay un comentario. Ahí se anota Máximo Kirchner, se anota Axel Kicillof, se anota el propio Guado de Pedro. Digo, me parece que tendría que abrir espacio para esta nueva generación, que estamos hablando no de jóvenes. Acá los medios tienden a darle una juvenilia a señores que van a estar bordeando los 50 años, con 40 y tantos largos, ¿no? A mí, dos referencias de lo que vos estás marcando. Una que me hiciste cuando hacíamos una pequeña conversación de producción, que me dio mucho morbo, me parece que tiene mucho morbo, porque vos decías, ¿qué pasa si ella va a una PASO contra Alberto? Y claro, habilita a la sociedad no afiliada, por supuesto, al PJ, porque las PASO son abiertas precisamente, a ir a votar contra ella, ¿no? Eso podría tener la complejidad, yo lo digo para polemizar con vos, que bueno, como son simultáneas también, bueno, los candidatos de los otros espacios se quedarían sin votos si todos van a votar para ir, entre comillas, a joder a Cristina, ¿me entendés? O sea, le veo esa complejidad. Pero eso no quita, sobre todo en los tiempos líquidos que corren, y como dice Durán Barba, donde ya no hay más estructuras poderosas de la política, que la gente haga lo que quiera y ese domingo diga, bueno, vaya y le ponga un voto, por ejemplo, a Alberto, para sacarse definitivamente a Cristina de encima, ¿no? Hablar del 2023. Hablar del 2023. Sí. Del 2023. Hablo del 2023. No, y cierro con algo que me decía alguien también últimamente, que es, che, ¿sabés qué pasa? Que todos estos jóvenes de los 70, que le tocó gobernar en los 2000 a muchos de ellos, claro, ya son gente de 70 y pico de años. El problema es que en la Argentina no se retira nadie de la política. Si te fijas también en estos días que están pasando ya, la semana que terminó políticamente, hay una discusión clave en la provincia de Buenos Aires sobre la cuestión de la reelección de los varones bonaerenses, que se quiere ir todo para atrás. Es decir, no se va nadie de la política, nadie. Es impresionante, si vos te fijas bien,
No hay una cultura en la Argentina de decir, bueno, pasé por la función pública, me llamo a Cuartel de Invierno, me dedico a reflexionar, escribo los domingos en algún periódico que me guste más o menos, saco un libro, están todos en activo. Abro una fundación y cuento mi experiencia de gestión También. y formo nuevos cuadros. Bueno, sí, definitivamente hay poco de eso y hay mucho de lo otro, de esto que es la eternización por la eternización misma. A partir, sí, debo reconocer que hubo un cambio generacional a partir del kirchnerismo. Fueron en aquel momento 2005, 2007, hubo una apuesta de Néstor Kirchner por nuevas figuras. En algunos distritos efectivamente sucedió, en otros no. Recordemos algunos casos paradigmáticos, digo, el tema, por caso de Avellaneda, donde arrancó Ferraresi después de muchos años de Baldomero Álvarez de Oliveira. Ferraresi hoy es ministro de Vivienda y Hábitat, digo, un distrito pegado a la ciudad de Buenos Aires. En su momento, nadie ya lo recuerda, pero digo, Darío Díaz Pérez le ganó a Manolo Quindimil en Lanús, a un imbatible de Lanús, le ganó con el guiño de la Casa de Gobierno en aquel momento. Darío Díaz Pérez luego pierde con Néstor Grindetti, quien hoy está consolidado como intendente en otro distrito pegadito a la ciudad de Buenos Aires, exactamente, en Lanús. Digo, me parece que hay distintas experiencias, pero que a muchos se terminaron tentando con aquello que vinieron a desterrar. El caso de Martín. Escúchame, Rodrigo, se nos fue el tiempo, pero como tiraste 2 o 3 paletitas de colores, la levanto y haciendo reflexión de algo que también comentábamos hoy en una pequeña preproducción, te lo tiro a ver si en algunos puntos no estamos tan de acuerdo. Porque vos nombraste, si la semana política que comienza nos permite no comentar mucho, porque seamos sinceros, este programa va grabado y yo creo que están pasando cosas en la Cámara de la Provincia de Buenos Aires que tal vez nos obliguen al programa que viene a tener que comentarlas, ¿no? Porque van a venir enganchados o relacionados con lo que estamos hablando. Pero digo, si nos permite, y como vos dijiste, che, hay varias figuras que tendrían que ser los herederos de este proyecto llamado Frente de Todos, o qué sé yo, que son los que tendrían que estar en la cancha. Si querés, diseccionamos un poco a la cámpora, porque nombraste a varios integrantes de ellos, pero pasemos peine a eso, porque los chicos se han hecho grandes, ya tienen todos casi 50, y veamos en qué andan y qué expectativas electorales tienen, sea donde sea. Nos tenemos que encontrar la otra semana. Así será. Buen año para todos. Un gran abrazo para vos. Abrazo grande. Chau. Nos vemos en Contragolpe la semana que viene.